nos sumergimos a la palabra del Señor. Primero, recuerden, mis hermanos, que con la palabra de Dios tenemos dos opciones. ¿Somos turistas de la palabra o somos hacedores de la misma? ¿Cómo turistas? Un turista llega a un hermoso lago, se fascina con todo el paisaje, saca su cámara, la toma y se va feliz a su casa, pone en su estado, en su computador, el bello paisaje. Todos se maravillan y listo, hasta la siguiente foto. Pero ¿cuáles son los protagonistas o los que están pues viviendo el evangelio? No se conforman con una foto, sino que se sacan la ropa, se ponen su pantaloneta, su bikini y se lanzan al lago. Sienten el agua, sienten el frío, sienten el viento, sienten en sus pies cómo es pues en la parte del lago. Se sumergen, miran la vida submarina y van llevando no solo una foto, sino que van llevando toda una vivencia. Con la palabra de Dios es igual. Usted puede ser un turista de la palabra, en la que solo la mira, solo la lee, se maravilla en ella y después se olvida de la misma. O usted tiene la opción hoy de sumergirse, entrarse en ella de tal manera que todos nosotros seamos bañados en ella, como le dijo Pedro al Señor. Entonces no solo los pies, sino báñame, Señor. Y hoy queremos seres bañados de su palabra. Para lo cual, para entender lo que es la intercesión bíblica, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, versículo del 15 al 16. Salmo 119 del versículo 15 al 16 y proclamamos la palabra del Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El intercesor bíblico es aquel que vive, aquel que se sumerge y aquel que toma para sí la palabra de Dios, como lo dice aquí el salmista. Primero, en tus mandamientos meditaré. El hombre, la mujer, que se sumerge en la palabra del Señor es aquel que está meditando constantemente los mandamientos y la palabra del Señor. Es aquel, como dice en el Salmo, considera sus caminos, porque al meditar la palabra nos hace considerar cuál camino nosotros debemos tomar todos los días y en cada paso. Y eso nos lleva al regocijarnos en los estatutos del Señor, o sea, que la palabra de Dios para nosotros es motivo de gozo, de felicidad, de alegría. Y no me olvidaré de tus palabras. En este salmo nosotros encontramos al intercesor que medita la palabra, considera sus caminos, se regocija en los estatutos y jamás olvida en sí la palabra del Señor. Cuando Jesús daba a conocer esta parábola del sembrador que salió a botar lo que es a lanzar la semilla, dio a conocer que la semilla caía en diferentes lugares. En el camino se comieron los pájaros. Entre lo que fue la piedra, creció, pero como la raíz no pudo sostener, vino el sol, se la quemó y murió. Entre espinas, cardos, creció, pero los cardos lo ahogaron. Y al final cayó en tierra fértil y dio el 100%. Yo voy a quedarme en la explicación que Jesús les dio a los apóstoles solo en la primera parte. Cuando los discípulos dijeron, Señor, no entendemos, Jesús les dijo, el Padre es el sembrador, la semilla es la palabra. Pero aquellos que cogen la palabra y no la guardan, es como lo que decía, que cae en el camino y se comen los pájaros,
son aquellos que no la guardan y viene el diablo y se la roba del corazón. Cuando tú y yo no aprendemos a guardar, a meditar, a considerar, a regocijarnos en la palabra del Señor, entonces el enemigo nos roba la palabra del corazón, como nos decía el Señor. Aquellos que escuchan la palabra, pero no la guardan, viene el maligno y se las roba. ¿Por qué? Porque la palabra que es lanzada a nuestros corazones es con motivo de bendición, de salvación y de crecimiento, pero que vamos a ir desarrollando. Así que, primer punto, mis hermanos, como arranque de esta carrera de esta noche, el intercesor tiene que ser aquel que no olvida la palabra del Señor. El intercesor está llamado a ser un intercesor con la palabra. Recuérdelo este punto. Ser un intercesor con la palabra. Y el mismo Salmo 119, versículo 97 nos asegura este punto cuando dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es de ella mi meditación. El intercesor tiene que amar la palabra del Señor, tiene que degustar de la palabra del Señor, tiene que ser aquel del cual la palabra para él sea el motivo, sea su sendero y sea su alimento diario. ¿Por qué, mi hermano? Ya nos dice en el Salmo: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es de ella mi meditación. Y hermano, ¿y qué es todo el día? Es todo el día. Desde que nace el sol hasta que se oculta, la palabra está en mi mente. Yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es abrir la ventana, más o menos eso de 5:45, y siempre yo tomo una foto del amanecer o cómo está el clima. Y lo primero que hago, le pido al Señor y Él instruye en mi corazón una cita y la pongo ese momento en mi estado. Porque Dios nos empieza, mis hermanos, a hablar en la voz de todas las cosas. Y aquel, como dice aquí, que ama la palabra, Dios le habla en todo momento, a cada instante, a través de la palabra de Dios. No andamos escuchando voces, mi hermano, no es que Dios me anda hablando, ando escuchando yo por todos lados como Noé, ¿no es cierto? Noé, yo estoy ahí por... No, mi hermano. El Espíritu habla a nosotros y nos motiva a través de su palabra. Por eso dice el salmista: todo el día ella es mi meditación. Y el intercesor es aquel que medita en la palabra. Entonces, tenemos que empezar a disciplinarnos en ella, a ser conocedores de ella. A veces, no sé, yo me extraño cuando voy a algunas comunidades o grupos de oración y les pregunto: hermanos, ¿qué tiempo están? Y me sacan el pecho: 25 años en la renovación, así dicen, 30 años en la renovación. Te digo, qué bueno. ¿Y cuántas veces ya se ha leído la Biblia usted? Solo eso me falta, dice, ¿no es cierto? Solo ese detallito nomás me falta. O una vez iba a un grupo, les digo: bueno, mis hermanos, vamos a meditar, abren sus Biblias, por favor, el libro de Habacuc. Ya decían que tenían 25 años, 20 años, pero al rato que les dije el libro de Habacuc, cogieron la Biblia peor que coger la guía telefónica. Bueno, en nuestros tiempos, ¿no? Como la enciclopedia, se iban de un lado a otro lado, derecha, izquierda, por último, índice, a ver cuál, y cada uno decía en cuál página está la tuya, y por allá, y hermanos, media hora para encontrar el libro.
Y decimos que somos de la renovación, que vivimos del bautismo en el Espíritu, pero de la Biblia, mis hermanos, no sabemos nada. No conocemos de ella, no nos adentramos en ella. No hemos entrado a esa maravillosa historia de la salvación. Y hermano, el intercesor es aquel que dice todo el día, en ella es mi meditación. En el que tengo que empezar a disciplinarme, tengo que empezar a amarla, como dice aquí, oh cuánto amo tu ley. Entonces yo empiezo ya, mis hermanos, a escudriñarla, empiezo a no solo a leerla, sino a meditarla, a entenderla, a conocerla, a estudiarla. Y de esa manera yo vivo en la palabra de Dios, porque esa es la santidad. ¿Y la santidad qué es, mis hermanos? Es ese anhelo por conocer cada día más a Dios. Entonces, a medida que pues me voy introduciendo en ella, amándola y meditándola, entonces la voy conociendo. Recuerden, la única manera de nosotros conocer a Jesús es a través de los evangelios. No de aquel que me han conversado, no de aquel que me han hablado, no de aquel que me han presentado tal vez, sino aquel que está en la palabra. Y cuando usted se sumerge en la palabra, usted le conoce al verdadero y el auténtico Jesús. Cómo es Él, su forma de hablar, su forma de respirar, su forma de contestar, su forma de orar, su forma de reír, su forma de llorar, la forma en que Él miraba, la forma en que Él hablaba, la forma en la que Él, mis hermanos, es. Nosotros a veces conocemos a un Jesús a mi medida, a mi manera, según lo que yo creo y lo que yo pienso, porque no me sumerjo en la palabra. Hermanos, yo creo que los que están aquí, yo creo que todos ya han de haber leído toda la Biblia, ¿no es cierto? Ya la conocen, ya la aman, ya la meditan, ya saben por dónde y por dónde está. Y si no, este día de hoy empieza para ustedes el camino de la intercesión bíblica. Y para eso nos dice en Oseas capítulo 6 versículo 3, en Oseas capítulo 6 versículo 3, miren lo que dice la palabra: esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Amén. Qué maravilla, mis hermanos. Miren, el conocerla implica un esfuerzo, y por eso nos dice en Oseas 6:3, esforcémonos por conocer al Señor. Y hermanos, el meditar y el amar la ley del Señor implica de nosotros un esfuerzo. Yo recuerdo hace años que me confesaba con un gran sacerdote y le conversaba y hablaba y un momento me dice, espera, me dice. Le digo, ¿qué pasa, padre? Lo que pasa es que tú le estás echando el muerto a Jesús, me dice. Digo, ¿cómo? Explíqueme, padre. Le digo, sí, es que tú todo lo que me estás hablando quieres que el Señor haga, pero tú no estás haciendo nada para que cambie tu vida o los acontecimientos de tu vida. No le eches el muerto a Jesús, me dijo. Y ahí es cuando yo comprendí, tengo que esforzarme. Y hermanos, a veces no comprendo a mucho carismático y otros carismaniáticos que han pasado de ser católicos de domingo a carismáticos de grupo de oración. ¿A qué me refiero? Que el católico de domingo era 1 horita al grupo. Ahora, ¿qué es carismático de grupo? 2 horitas al grupo, nada más. No hay más esfuerzo, no hay más compromiso. Y tenemos que tener mucho cuidado de ser carismáticos asalariados. ¿Y qué es un asalariado? Es aquel que cumple muy bien su entrada y su salida. Como una vez yo tenía, me acuerdo, un empleado y pues él trabajaba lo justo, pero medido al segundo. Y un día comió mi hermano,
nos acercamos a conversar con él, que por qué no desarrolla más. Le dijimos, ¿por qué no das más en tu trabajo? Es que yo trabajo lo que gano, dice. Yo trabajo lo que gano. O asalariado carismático, que posiblemente nosotros pues simplemente no damos más de nuestra horita del grupo. Y cuidado, se me pasan 5 minutos porque les pongo tarjeta roja, porque me empiezo a incomodar. Cuidado, se me extienden 10 minutos más en la oración porque ya me aburro. Y terminamos siendo asalariados carismáticos como buen funcionario público. Timbro la tarjeta 7 en punto del grupo y termino con las justas 9 en punto porque se me acaba la novela. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser, como dice en Oseas, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Y saben qué? Aquí les despeino. Para conocerle a Dios, sí necesitamos un esfuerzo nuestro. Esa es la condición y esa es la parte nuestra. Sí, mi hermano. Recuerden las bodas de Caná. Se acabó el vino, qué precioso todo lo que pasó, ya lo que nos gusta discernir. Pero cuando ya el Señor, por gracia del Espíritu, escuchó a su madre, les pidió a los trabajadores que llenen las tinajas ¿de qué? No de vino, sino de agua. Hermanos, y para llenar las tinajas de agua, primero que no eran baldecitos, sino que las tinajas de agua eran unos recipientes de piedra de más de 60 litros de agua, eran grandotes. Y segundo, esos trabajadores no dijeron, bueno, a ver, vamos a llenar las tinajas, tráigame la manguerita, ¿no es cierto? Y llena 1, llena 2, llena 3, listo, llenas las tinajas. No, mi hermano, estos hombres fueron con unas especies de viandas grandes en sus espaldas a coger ¿dónde? Agua en el pozo. ¿Cuántos viajes fueron en ese cansancio al pozo a coger agua, sacar del pozo, regresar, poner? ¿Cuántos viajes para llenar, mis hermanos, las tinajas? Ese es el esfuerzo. Y Dios, mis hermanos, quiero que usted se aprenda una frase. Por favor, apréndase. El intercesor hoy se va a aprender esta frase y les voy a preguntar al final la frase. Así que anótenla. La frase es: Dios premia el esfuerzo, no el éxito. A ver, Dios premia el esfuerzo, no el éxito. Porque el esfuerzo fue lo que el Señor transformó ese esfuerzo en vino. ¿Por qué los grupos de oración, los ministerios fracasan? Porque las personas no quieren esforzarse. Y los ministerios, mis hermanos, fracasan cuando no hay esfuerzo. ¿No hay esfuerzo de qué? Esfuerzo de tiempo, esfuerzo de energía. Y aquí lamentablemente en nuestra iglesia hay un concepto que se maneja. Y digo lamentable si es así. Aquí es con plata y persona, mi hermano. Y el servidor tiene que ser hacendado, dueño de alguna corporación, porque si no, no se mueve el grupo, mi hermano. ¿Por qué? Yo voy a un grupo de oración y le digo, hermano, su grupo tiene que ofrendar. No, es que ellos son bien pobrecitos, dice, ¿qué voy a pedirles? Pasó las elecciones, vino el nuevo servidor, lo primero que hizo hacer, oración de ofrenda. ¿Y qué pasó, mi hermano? Hubo ofrenda. No empobrezca a la gente, le dije. Y fue lo primero que hizo, porque tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender a esforzarnos. Y en eso viene la generosidad, sí, económica es importante, pero también la generosidad de tiempo, de disciplina, de oración. Quiera o no quiera hacerlo, ir. Si tengo que levantarme, ir a misa, tengo que ir. Si tengo o no tengo ganas de rezar el rosario, tengo que orar. Porque el esfuerzo es eso, mi hermano. Un hombre, un padre de familia tiene que levantarse, tenga ganas, no tenga ganas a trabajar, porque sabe que de eso depende que la mantención de sus hijos, de su casa. Aunque no quiera, debo ir a mi trabajo. Y este ministerio, quiera o no quiera, como les dije en la primera parte, es nuestro oficio, en la que depende nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Hermanos,
El reino de los cielos es de aquellos que se esfuerzan. No crea que es de los indisciplinados, sino de los esforzados desde el reino de los cielos. Por eso dice en Oseas, esforcémonos por conocer al Señor miren, nos esforzamos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él. O sea, el esforzarnos por conocer al Señor nos permite estar seguros en Él, como el amanecer de cada día, como la lluvia que caerá y el agua fresca en la tierra. El esforzarnos en conocer a Dios nos da a nosotros una gracia, y es la gracia de la seguridad en la palabra. El esforzarnos por conocer al Señor nos da a nosotros la gracia. ¿La gracia de qué? De estar seguros de que Él actuará conforme a su palabra. De esa manera nos vamos adentrando más. Como punto 3, el intercesor es aquel que confía en las promesas. Pero mi hermano, para confiar en las promesas hay que conocerlas. Nos va a decir en Romanos capítulo 10, versículo 14. Por eso, mis hermanos, es que es intercesión bíblica. Por eso estamos metidos en la palabra ahorita. La intercesión bíblica, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Bendito sea Dios, ay la gloria, vean lo que dice la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿En quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que el intercesor confía en las promesas, pero las promesas hay que conocerlas. San Pablo dice, ¿cómo pueden las personas invocar a quien no han creído? ¿Cómo puede usted, mi hermano, intercesor? ¿Cómo puede usted ser un intercesor? ¿Cómo puede usted invocar a aquel a quien no ha creído? Y usted puede creer solo cuando se esfuerza en conocerle. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí me está agarrando la predicación? Y más aún, dice la palabra, ¿y cómo puede usted creer si no ha oído de Él? ¿Y cómo puede usted oír si no hay quien les predique? Mi hermano, el intercesor tiene que ser un hombre y una mujer que invoca a aquel a cual usted le conoce. Recuerde, nosotros tenemos una relación, no con un Dios que está arriba sentado en el trono y ahí durmiéndose en el trono, ya mi hermano, de ahí aburrido en la eternidad. O pensamos que Dios está arriba, ¿no?, con una barba blanca viendo abajo a ver en qué nos equivocamos y en qué nos condenamos, ¿no es cierto, hermano? Quítese esa idea de la cabeza, eso no es verdad. Dios está, como dice en la palabra, tan cerca de nosotros que no tenemos que irnos al otro lado del mar, ni subir al monte más alto, sino ya está en nuestra boca, dice la palabra. Solo falta que la pronuncies, que la vivas. Nosotros, ¿cómo podemos invocar, clamar a aquel que no conocemos? ¿Cómo puedo yo? Miren, es como una relación de enamorados. Yo me esforcé tanto para que una chica me acepte como novio y ella me acepta. Le doy un beso y le digo, vuelvo en un año a la segunda cita. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esos amores. Sí existen, son raros, pero existen.
Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Aquí, como dice la canción, no puedo amarte en el chat, ¿no es cierto? En la computadora, ya empezaron a bailar por ahí. No, eso no está en la Biblia, mi hermano, están buscando, ¿dónde estará? Dice. No, mi hermano, al Señor, a Él es una relación en la que todos los días tenemos que esforzarnos por conocerlo, nosotros. Recuerde, llenar las tinajas. Y de esa manera, entonces, sí sabremos a quién invocamos. Y de esa manera, creeremos en aquel que sí hemos oído. Y de esa manera, oiremos a quien sea predicado. El intercesor tiene que conocer a aquel que invoca. Entonces, de esta manera, que nos hemos sumergido en la palabra. Y esto que nos ha dado este preámbulo de navegar en la palabra, de que nos sentimos cuestionados en ella. Entonces, vamos a mirar 3 intercesores bíblicos. Hay muchísimos. La Biblia está llena de intercesores bíblicos. Y eso usted está en la obligación de conocerlas. ¿Por qué? Porque cada intercesor bíblico va a ser su modelo a seguir. Un día para usted Moisés será el punto de intercesión, pero para otro día será tal vez la oración de Abraham, para otro día será la oración de Jesús, para otro día será la intercesión de la Virgen María, para otro día tal vez será la intercesión de algún apóstol. ¿Por qué? Porque usted cada vez va a ir conociendo los intercesores bíblicos y cada vez va usted a encontrar en ellos las cualidades que vamos necesitando en nuestras debilidades. Entonces, vamos a ver en Números, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Este intercesor bíblico es por excelencia el que intercedió una y otra vez para que el pueblo rebelde, pueblo idólatra, pueblo que siempre quería volverse atrás, sea perdonado por Dios. Sí, mi hermano, el que usted está pensando, Moisés. Números 11, 1 al 2. Y Moisés es la prefigura, obviamente, de Cristo, el sumo intercesor. Y nos dice la palabra: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Amén. Mi hermano, la intercesión hace retroceder el furor de Dios. Dice que el pueblo murmuraba, se quejaba. Después de ver tanto portento, tanto milagro, las aguas se abrieron, les daba el maná, las codornices, vieron las plagas en Egipto y lo primero que hacen en el desierto es quejarse. Y la ira del Señor se encendió y, hermanos, les botó fuego, que se quemen a la final. Pero el pueblo que hizo fue al intercesor. ¿Quién? Moisés. Y Moisés oró. ¿Y qué dice? El fuego se apagó. Porque eso produce la intercesión. Muchas personas pueden estar pasando por mucho fuego de tribulación, por mucho fuego por el cual a veces nosotros mismos hemos causado. Hermanos, dice, estoy pasando por una serie de pruebas que Dios me ha mandado. Estoy, dice, totalmente endeudado. ¿Y por qué se endeudó? Dios le dijo, vaya y saque $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 de su tarjeta. No, hermano, eso hicimos nosotros. Mala cabeza, una cabeza dura que hemos hecho las cosas. Después estamos culpándole a Dios por la deuda. El intercesor lo que hace es orar, mi hermano.
Orar para que todos esos fuegos que tenemos en la mente, en el corazón, a causa de nuestras propias malas decisiones, puedan, ¿qué cosa? Esos fuegos apagarse. Y hermanos, hay fuegos en nuestras vidas que son a veces mentales, psicológicos, son pruebas de fuego en nuestras vidas, de situaciones que estamos pasando. Y el intercesor es aquel que está siempre dispuesto a escuchar al pueblo su clamor. Porque miren, el pueblo, ¿a quién clamó? ¿A dónde se fue? Que se fueron a pedir al faraón, a Aarón, a Miriam, a Josué. Hermanos, fueron directo a Moisés, porque sabían que él es el intercesor ante Dios. Cuando la comunidad esté pasando por fuego, cuando la comunidad esté pasando por circunstancias difíciles, ¿a quién buscarán? A los intercesores, para que se apague ese fuego. ¿Se da cuenta que el intercesor se vuelve como ese eslabón entre el pueblo y Dios? Y ese eslabón entre el pueblo y Dios es Jesús, porque Él es el que nos dice en la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el intercesor también se vuelve en ese hombre y en esa mujer que está clamando y orando como Cristo al Padre en intercesión por su comunidad. También, mis hermanos, la intercesión fortalece la fe en las pruebas. Miren, en Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesús le dice a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalecerás a tus hermanos. Miren, repito lo que Jesús le dice a Pedro: pero yo he orado, he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Mis hermanos, esto era ya un preámbulo a la pasión. Y la oración de Jesús es súper interesante en este momento. Miren, Jesús le dice a Pedro: Pedro, vas a ser zarandeado por el enemigo. Tu fe va a ser zarandeada, es lo que está en el contexto. Tu fe va a ser zarandeada. Y ahí le dice: yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo. La intercesión de Jesús hacia Pedro es para que su fe no se venga abajo, para que la fe no falle. No fue la oración de Jesús: Pedro, yo estoy orando por ti para que no seas zarandeado. Pedro, yo estoy orando por ti para que ninguna de estas situaciones te pase nada. Tranquilo, yo aquí oro por ti. No. Lo que Jesús quería es que la fe de Pedro no se venga abajo. La oración de Jesús es para que la fe de la piedra que él estaba constituyendo para su iglesia sea firme, con un propósito. ¿Con qué propósito? Y tú, cuando hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. La oración de Jesús es para que en medio de la prueba que vivamos, que pasemos, esta fe no se venga abajo. Por eso el intercesor no solo ora: Señor, te rogamos para que se cure de esa enfermedad. Señor, te rogamos para que no venga esa crisis. Te rogamos, Señor, para que no tenga ningún problema. No. Espérese. Ahí estamos orando mal. Nosotros no oramos para que ninguna prueba, ninguna enfermedad, ni para que no venga ni el agua, ni la luz, ni el teléfono y nunca nos duela las muelas. No, mi hermano, así no es nuestra oración. La oración del intercesor es para que tu fe no se venga abajo. Sí, mi hermano. Porque recuerde la parábola de Jesús. Recién en las lecturas de estos días decía sobre el hombre que edificó su casa sobre la roca y la arena. ¿Qué pasó?
Sobre las dos construcciones vino las tormentas, las lluvias, los relámpagos, las inundaciones, pero la casa sobre la arena se cayó. Todos conocemos, ¿no, verdad? Hasta la canción de memoria, ¿no es cierto? No sabemos. Pero el secreto de esta parábola es lo siguiente, que sobre las dos edificaciones viene la tormenta. O sea, mi hermano, que tu vida esté edificada en Cristo y la mía no implica que no va a haber tribulación o tormenta en este mundo terrenal. Va a haber tribulación, va a haber tormenta. Pero la fe de Jesús la oración de Jesús es para que en el momento de la tribulación nuestra fe no se venga abajo. Y eso es lo que el intercesor tiene que orar, mi hermano, eso de rodillas, para que la fe de la comunidad no se venga abajo en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que pase. La fe permanezca fuerte, para que una vez superada la tribulación, que dice el Señor Jesús, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Porque aquel que está, mis hermanos, su fe fortalecida, después de la tribulación regresará a dar testimonio, regresará a fortalecer a los que están débiles y caídos. Ese es el propósito de Dios. Recuerden los discípulos de Emaús, ¿cuál fue el gran milagro de Emaús? Muchos dicen, que les reconocieron a Jesús. Sí, desde luego, es del evidente. Pero si usted sigue, mis hermanos, viendo abajo las perlas que nos da el Evangelio, dice que ni bien ellos tuvieron ese encuentro, dice que no esperaron al otro día, nada, se fueron regresando corriendo a Jerusalén a contarles. El gran milagro de Emaús fue que ellos volvieron, mis hermanos, al templo, a los 12 apóstoles, volvieron a los 11, en ese momento, volvieron a la comunidad, porque ellos estaban yendo. El gran milagro es que ellos regresaron. Y el gran milagro será cuando la gente regrese a veces de su tribulación a dar gloria a Dios en la comunidad. Porque la fe no se les vino abajo. Porque es en los momentos de prueba, es cuando, hermanos, muchos vivimos el duro momento de la etapa oscura de la fe, los momentos oscuros de la fe, donde no sentimos nada, donde parece que todo eso nos aplasta, donde no hay sabor en nada, y es cuando la fe está siendo, mis hermanos, pues acrisolada, y ahí uno solito, si no tiene todo un batallón de intercesores atrás, mis hermanos, nos desplomamos. Pero qué alegría es saber que en mi tormenta, que en mi dolor, que en mi calamidad, yo tengo a mi comunidad, no solo poniendo manitos en el WhatsApp, ¿no es cierto? Porque son las manitos, sino que están orando por mí. Que yo sé que en sus corazones estoy junto con ellos, y porque esa fe, esa oración me fortalece, porque se siente la oración en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, se siente la oración de la comunidad. Y tercero, el intercesor se vuelve y se convierte en amigo de Dios. Ese es, mi hermano, o sea, el que quiere entrar a la intercesión, mi hermano, realmente ingresa a uno de los ministerios más maravillosos que puede haber. Y antes hasta que vea el versículo Génesis 18-17, que búsquele. ¿Por qué digo que este es un ministerio maravilloso? Porque la gente, cuando ingresa a la renovación, lo primero que quiere es predicar o cantar. Y si alguien dice, a ver, queremos gente para el ministerio de música, todo el grupo de oración viene porque todos quieren cantar, ¿no es cierto? Pero aquel que quiere y desea la intercesión, yo considero que son personas que están en otro nivel espiritual, porque han trascendido del puro emocionalismo a vivir lo que es la emoción del evangelio. Miren, han pasado del emocionalismo pasajero a vivir la
emoción verdadera de ser un hijo de Dios. Y eso nos da la gracia cuando nosotros pues realmente empezamos a vivir este maravilloso ministerio de la intercesión. Nos convierte en amigos de Dios, dice en Génesis 18:17. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 23 del mismo capítulo 18. Y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo con el impío. Verso 24. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella, y el resto le dejo que usted lea en su casa. Porque, hermanos, el amigo de Dios, Abraham, comenzó a regatearle al Señor. Pues oiga, véale usted, ¿qué amistad es esa? Miren, el mismo Señor dice: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Se da cuenta lo que dice Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor? El gran eterno, el gran yo soy, principio y fin, alfa y omega, donde todos los santos ángeles se arrodillan, y Abraham dice: le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Esa es la amistad, ¿se da cuenta? O lo que es a un gran amigo. Le ocultaré a mi amigo lo que voy a hacer. No le voy a ocultar, dice el Señor. Y el intercesor se vuelve en amigo de Dios. Y Abraham le dice al Señor: Señor, destruirás al justo con el pecador, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 20, y si hay 10 justos. ¿Se da cuenta del rango de acá de 50, cómo le baja al rango de acá de 10? Y Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Si encuentro 50, si encuentro 40, si encuentro 20, si encuentro 10. Y Abraham le estaba regateando, ¿no es cierto? Como buen judío. Entonces, ¿por qué así es el amigo de Dios? Porque el amigo de Dios tiene una confianza tan en aquel que está clamando, en aquel que está orando, que pues hay tanta confianza porque le conoce. Vean, se da cuenta de llegar aquí, es el conocimiento, el conocerle. Por eso es que todo lo que hemos hablado, mis hermanos, llega a esto como el agua al mar. Le conoce a aquel que le está clamando a Abraham, sabe quién es él. No es un extranjero, no es un desconocido. Hasta el tonito de su voz ya Abraham lo conoce. Y puede con esa familiaridad hablarle: oh, que soy polvo y ceniza, le dice Abraham. Señor, le clama. Y así el intercesor se vuelve como Abraham. Señor, te clamo por esta persona, por esta situación. Y vean, mi hermano, Abraham clama por los pecadores. Abraham clama por los injustos. Abraham clama por una ciudad corrompida. Ahí estaba Lot, su sobrino, pero clama por el justo y el pecador. Porque este ministerio no está solo para orar por los buenitos, ¿no es cierto? Cuidado, pecamos de buenitis aguditis. Solo oramos por los buenitos. Y nuestra intercesión es orar también por los que viven en pecado, por los que viven en adulterio, por los que están en una vida que no está de acuerdo al plan de Dios. Pero el intercesor ora por el justo y por el pecador, como lo hizo el amigo de Dios Abraham. Oró por todos para que no sea destruida la ciudad. ¿Se da cuenta? El intercesor expande más allá su tienda, más allá de lo evidente, más allá de mis cuatro paredes. El intercesor ya va más allá, va orando. Yo recuerdo una vez que estábamos me parece que era un evento, la renovación, y volvíamos de este evento muy contentos con mi hermana Clarita, felices, conversando, hablando, dialogando del evento, las predicaciones. Y en un momento mi hermana se detiene y me queda viendo y me dice: oye, Rubén, ¿te das cuenta de algo? Y le digo: ¿de qué cosa? Le digo: ¿cuántas personas? Me dijo: somos el fruto, me dijo. Le dije: ¿de qué? De cuántas personas oraron por nosotros y oraron que oran por los pecadores, me dice ella.
somos el fruto de cuántos oraron, dice, por los pecadores. Porque por eso estamos aquí, me dice. Porque su oración, mi hermano, trascenderá. Y llegará, mis hermanos, a donde el Señor quiere bendecir al pecador tanto como al justo. Porque el intercesor no está viendo caras, sino está clamando al Señor. El intercesor no ora solo por los amiguis, sino está orando por todos aquellos que necesitan ese clamor y esa intercesión. Entonces, para ir terminando, ya vamos terminando, tomando la curva, la recta final, mi hermano, de este maravilloso tema, este precioso tema que es la intercesión bíblica. La intercesión tiene dos dimensiones, siempre tiene dos dimensiones. La primera es una dimensión comunitaria y la segunda es una dimensión tipo célula. No voy a decir individual, sino tipo célula. La una es una dimensión comunitaria y otra una dimensión tipo célula. Para la dimensión comunitaria vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12, versículo 5 y versículo 12. Hechos 12, 5. La dimensión comunitaria. Versículo 5 de Hechos 12. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Hechos 12, 12. Al darse cuenta de esto, cuando ya fue liberado Pedro, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Oraba incesantemente por él. Porque cuando el pueblo de Dios ora por los que están oprimidos en la cárcel, encadenados, hermanos, suceden milagros. Pero ¿cuál es aquí, hermanos, la receta de este cóctel? Toda la iglesia oraba incesantemente por él. Todos. No había uno que esté quieto. Y ahí se dan los milagros. Y ahí se dan los auténticos milagros. Y qué maravilla es cuando, hermanos, la iglesia se pone en una comunión para orar. Dios desata, mis hermanos, a los que están totalmente metidos y encadenados en el pecado, en el vicio, en la adicción, en todo tipo de inclinación. También están a veces encadenados en el materialismo, encadenados en una vida secular, en una vida pagana. También están encadenados a una vida pues totalmente pasiva, a una vida que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Hay muchos tipos de cárceles, mi hermano. No solo es el que está pues borrachito, sino también puede ser una persona que supuestamente no tiene nada malo, pero está encadenado al rencor, a la ira, al odio, al resentimiento. Hay muchos tipos de cadenas, muchos tipos de cárceles, mi hermano. Pero cuando la iglesia ora, Dios libera a las personas. Y más aún, nos dice en el 12:12, que una vez liberado Pedro de la cárcel, fue a la casa de María, donde estaban orando todos juntos, donde muchos estaban reunidos y oraban, fue directo. Y eso pasa. Cuando la iglesia ora, cuando los intercesores levantan el clamor, los que estaban encadenados vendrán a la comunidad a dar testimonio. Vendrán directo a ese grupo de hermanos locos de oración a agradecer a Dios por el milagro en sus vidas. Pero que no nos pase como una viejita intercesora de un grupo de oración. Cuidado, nos pasa como esta señora. ¿Y qué le pasó a esta señora?
Ella estaba apurada yéndose al ministerio de intercesión. Ella vivía en el cuarto piso de un condominio. Y de repente abrió la ventana para ver cómo estaba el tráfico y le veo a un joven ahí con una moto en la puerta que cogía y la moto no valía. Y la viejita dice, pobrecito este joven, ¿no? Que no puede, que este joven le patea la moto y dice, tengo que ir a trabajar y esta moto que no sirve, que no vale. Entonces la señora ya bajó el edificio y se encontró con el joven que seguía y no valía la moto. Cuando esta señora, llena del amor de Dios, le dice, joven, ¿puedo orar por su moto para que se prenda? Y el joven, claro, dice, ore por la moto, le dice. Entonces la señora pone la mano en la moto. Padre del cielo, te ruego para que esta moto se prenda. El joven pueda llegar a su trabajo y después pueda llevarle al mecánico. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Le dice la señora, joven, prenda la moto, dice. Entonces el joven va y ¡ran! La moto le prende. Y la viejita, ¿no? La intercesora se queda viéndole al joven, se queda viendo la moto, se queda viendo al joven, se queda viendo la moto, se queda viendo al joven y dice, si no lo veo, no lo creo, dice, ¿no es cierto? Si no lo veo, no lo creo, dice la viejita. Cuidado, mi hermano, no somos como esta viejita, que si no veo, no creo. Por eso, aquel que intercede es aquel que es amigo de Dios, porque le conoce. Y no puede haber intercesor, hermanos, que no ame, no conozca y no se introduzca en la palabra del Señor. Y si usted ve que la falencia es el no conocerle a través de la palabra, entonces por ahí empieza el camino del ministerio. Conocerle más al Señor. Y el final, lo último, la dimensión de células. Nos dice en Mateo 18, del 19 al 20. Además les digo, dice el Señor, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si la dimensión comunitaria rompe cadenas y saca de la cárcel, Jesús nos dice que también estas pequeñas células, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Porque el intercesor sabe que su comunidad es el lugar que fluye el poder, pero también su ministerio, donde es esta pequeña célula, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, donde sabe que los prodigios, portentos y milagros del Señor están fehacientes, están allí. No porque yo lo sienta o deje de sentir, sino porque Dios es fiel a su palabra. Hermanos, yo tal vez no puedo sentir nada en algún momento, pero Dios jamás se puede desmentir a sí mismo en su palabra. Y lo que Él en su palabra nos da a nosotros como promesa, pues pasará cielo y tierra, pero su palabra se cumplirá. Y finalizo. Recuerde algo, mi hermano. La tierra era prometida. La tierra era prometida. Y cuando llegaron hasta el último centímetro de la tierra prometida, tuvieron que aprender a conquistarla. ¿Sí? No es que llegó el pueblo, a ver, ahora sí, ya llegamos a la tierra prometida, voy a sentarme en la tierra prometida a tomar unos coquitos de aquí, ¿no es cierto? Nada. Cuando llegaron ya estaba repleta de ciudades y de cosas y tuvieron que conquistar. ¿Qué quiere decir eso? Cada promesa que está en la palabra del Señor, tenemos como intercesores que aprender a conquistar las promesas de Dios. Aprender a conquistarlas hermanos, ¿en qué? En el maravilloso y poderoso ministerio de la intercesión y de la oración. Ahí es donde conquistamos las promesas del Señor. Vamos a orar. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, danos una gracia en esta noche. Dales una gracia
a mis hermanos y a mi propia vida. Y es de volvernos a enamorar de la palabra, de volvernos a enamorar de ella, a no perder el asombro por la palabra, a maravillarnos de la luz de tu palabra en la pequeñez de nuestras vidas, cuando el viento sopla, cuando vemos el sol en la tarde, cuando cantan los pájaros en la noche o en la mañana. Tu palabra nos comienza a hablar. Cuando estamos en cada paso, tu palabra, Señor, nos alimenta, nos consuela y nos levanta. Te pido, mi Señor, por mis hermanos, por mi vida y por los que escucharán este mensaje, que vuelvas a encendernos el amor por tu palabra. No podemos clamar a aquel que no conocemos. No podemos clamar a aquel del cual no sabemos quién es, pero sí podemos clamar como Abraham a aquel que le conozco. Y hoy, Señor, te pido que nos des esa gracia de amarte más en tu palabra. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María nuestra Madre. Y por María nuestra Madre clamamos también que nos regales también el don de la humildad, de la sencillez de corazón, que cualquier espíritu de ego y de soberbia sea mandado directamente a los pies de la cruz y no vuelva más. Por la sangre de Cristo nuestro Señor. Amén.